¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones, y hoy nos vamos a centrar en la neuroeducación, cómo la neurodidáctica nos puede ayudar a mejorar la calidad de los aprendizajes. Y tanto si eres opositor, como si eres docente en activo, como si eres interino o simplemente porque te gusta enseñar a la gente, creo que es fundamental entender la neuroeducación, la neurodidáctica, para que de verdad esos contenidos, esas competencias y esas acciones que queremos enseñar trasciendan y no se olviden con tanta facilidad. El otro día en Instagram, por cierto, instagram.com/preparadoredufis, hice un directo y me preguntaban sobre esto. Y es que es necesario, es completamente necesario tener en cuenta todos estos modelos que están basados en evidencia científica. Cada vez hay más detrás de esta neurociencia aplicada a la educación, y es necesario porque hemos de recordar lo que hemos aprendido en el colegio, lo que hemos aprendido en el instituto, y es que un amplio porcentaje no lo recordamos, no recordamos aquello que aprendemos. Siempre recordamos pues las actividades con mayor impacto, las actividades relacionadas con mayor emoción, que hay experiencias más potentes relacionadas con ese contenido. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que una vez que trabajamos los porcentajes en primaria, la profesora se trajo galletas y se trajo zumo, e hicimos a la hora de dar ese tema de los porcentajes como un pequeño almuerzo, pero un almuerzo secuenciado en los contenidos de los porcentajes. Es decir, que si nos bebíamos todo el zumo, igual era el 100% del líquido, pero si nos bebíamos medio zumo y nos comíamos 2 galletas, era lo que sea, el porcentaje. Y me acuerdo de esa clase, no me acuerdo del contenido en sí muy concreto, pero sí que me acuerdo de los porcentajes, y no sé si es casualidad, pero diría que tengo mucha facilidad a la hora de calcular descuentos, a la hora de calcular pues intereses, incrementos del precio, siempre que vamos a comprar o siempre, no sé, con tema de dinero, pues tengo bastante facilidad, y estoy seguro que es por todo lo que me ofreció esta profesora y otros contenidos quizá más importantes. No sé, no me acuerdo de castellano mucho, no me acuerdo de otras profesoras, pero de aquí nace. Quiero que os quedéis que de aquí nace la importancia de la neuroeducación, y la podemos aplicar en nuestras oposiciones preparando las actividades y preparando el contexto para que nuestro alumnado olvide menos, y sobre todo para, de cara al tribunal, decirle sé hacia dónde va la ciencia, sé cómo tengo que hacer las cosas para que mis niños, mi alumnado, no olvide con tanta facilidad y recuerde y aprenda a largo plazo. Y por eso os traigo este podcast. 5 ejemplos y 5 características que han de cumplir nuestros aprendizajes para que perduren más en el tiempo. Y primero de todo, quiero que nos centremos en estas frases, porque también es la base de la neuroeducación. El café para todos ya no funciona. Bueno, no ha funcionado. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos contenidos, las mismas formas de dar clase no llegan con el mismo calado a todo nuestro alumnado. Aprobar y aprender no es lo mismo. Tengo varias alumnas en mi curso que han sacado 10 prácticamente en todas las asignaturas en años anteriores, y muchas veces le pregunto, ¿te acuerdas de algún contenido, no sé, de naturales o de castellano? Y no se acuerdan. Igual se acuerdan de esa actividad extraescolar que hicieron o de esa actividad con impacto que hicieron, y muchas veces un tema que has dado a lo largo de la primaria o a lo largo de la secundaria, te toca darlo otra vez y la mayoría de la clase no se acuerda. Y tercera frase: cuanto mayor impacto tienen los aprendizajes, mejor se almacena en la memoria a largo plazo. Y esto es del contexto del que hablamos. En mi caso, me acuerdo que física y química era una de las asignaturas que menos me gustaban. De hecho, fue la única que suspendí un trimestre en el instituto. No sé por qué la cogí de optativa, pero bueno, no sé si fue en cuarto de la ESO o en tercero, yo suspendí física y química porque no me gustaba. Pero sí que recuerdo ciertas clases que pasamos en el laboratorio y que me lo pasaba bien vivenciando pues los cambios de estado, distintas fórmulas para llegar al compuesto en sí, cosas que realmente no me llamaban la atención o incluso no me gustaban, y acababa suspendiendo, pero recuerdo esas clases que para mí eran especiales.
Y era el impacto que tenía pues vivirlo, el impacto que tenía el profesor más cercano, de pasarse por las mesas, de la autonomía que nos daba. Y en este punto me gustaría compartir la frase que sostiene Francisco Mora, doctor en neuroeducación, y dice lo siguiente: están haciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa que la esencia del ser humano, lo que aprende y memoriza, es producto del funcionamiento del cerebro. Intentar engañar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Esto es fundamental. Gracias a la neurociencia, gracias a la neuroeducación, estamos conociendo cómo funciona el cerebro y de esta manera podemos ser mucho más eficientes y eficaces en nuestra forma de enseñar. Y creo que es un modelo que hemos de defender tanto en la escuela como en las oposiciones. Y crear ese contexto alrededor de las actividades, no enamorarnos tanto de la idea, no enamorarnos tanto de las actividades en sí, y sí en el impacto que crean en nuestro alumnado. Dicho esto, vamos a empezar. Espero que os esté gustando este podcast. Si es así, os quiero ver hacer 5 sentadillas. Venga, chicos, esto es un poco de neuroeducación, más bien para que estéis más atentos. Bueno, es broma. Vamos a empezar. El primer punto que hemos de tener en cuenta para que haya un vínculo más potente entre el aprendizaje y nuestro alumnado es el de fomentar la autonomía. A la hora de dar ejercicios, a la hora de dar actividades, tareas, juegos para realizar, es importante que dejemos cierta autonomía a la hora de elegir. Es fundamental, ya que de esta forma se ha comprobado que nuestro alumnado se implicará más. Solo hay que hacer el ejemplo. Imaginaros que mandamos algo de matemáticas o lo que sea, y en vez de decir tienes que hacer este problema y este otro, puedes negociar con él. Mira, igual puedes hacer este problema o este. Elige, ¿qué te gusta más? ¿El tema granja o quizá el tema deportivo? Algunos elegirán deportivo, otros granja. Así con todas las asignaturas. Dar opciones, que no sea siempre autoritario. Haz esto y luego esto. Bien, se puede negociar y veréis cómo la implicación es mucho mayor. Segundo, está relacionado con la maestría. Es decir, es fundamental para que nuestro alumnado se implique más y sobre todo esté motivado y aprenda mejor, que tenga la sensación que va avanzando en el proceso de aprendizaje. Para ello es fundamental que tengamos en cuenta los conocimientos previos y el punto de partida de cada uno de nuestros alumnos y alumnas y hacerles ver que van avanzando, que imaginaros que en la sesión 3 saben más que en la sesión 1, con preguntas, hablando con ellos, creando debates, incluso haciendo técnicas cooperativas, poniendo el foco cuando algún alumno o alumna diga alguna aportación, hacerles ver, mira, muy bien, Paula, eso no lo sabía la semana pasada, estás avanzando un montón. Frases de este tipo en las que se sientan que van avanzando, porque eso motiva. La capacidad te hace sentirte más partícipe y más motivado. Solo hay que ver en vuestras clases esos niños y niñas que sienten que no tienen capacidad, pero no capacidad de aprender, sino que no están igual a la altura de la clase cuando estás dando el mismo nivel, o que no se sienten capaces de dar la misma competencia que su compañero. Les vas a ver que participan menos, que incordian más, que no se implican tanto. Entonces es fundamental construir ese camino para que nuestro alumnado sepa que va avanzando. El tercer punto que hemos de tener muy en cuenta es el de la atención. Hemos hablado que la atención es el nuevo cociente intelectual, que es muy complicado mantener la concentración durante mucho tiempo. Siempre nos ha costado, pero ahora más, por nuestro contexto tecnológico, por la gratificación instantánea que nos suelen dar aplicaciones tipo Instagram, tipo TikTok, que a golpe de clic tenemos un montón de estímulos. Entonces, hemos de ser conscientes que la atención es como un músculo, es un conjunto, no es nada aislado y se puede entrenar. Se pueden hacer técnicas que se han visto que tienen una amplia evidencia científica, como el tema de la meditación. Y se puede entrenar. Quizá no puedes comenzar esperando que tu alumnado esté 50 minutos pendiente de ti o 20 minutos pendiente de ti, pero sí que puedes utilizar inflexiones de voz, cambios de sitio, mantener al alumnado más activo, pequeños descansos activos. Todo esto te va a ayudar a mejorar esa atención.
Y puedes marcarte también retos, como ponerte un cronómetro, a ver si estamos atentos 5 minutos y vamos progresando sobre ello. En la semana que viene a ver si estamos 5 minutos y medio y llevar una progresión y hacerles partícipe al alumnado que puede mejorar su atención y de esta manera, a largo plazo, cada vez le costará menos energía atendernos y menos energía pues poner el foco cuando les toque concentrarse en una simple cosa, que es el nuevo reto de este siglo XXI. Entonces no me gustaría encontrarme con las frases que escuchamos por ahí, es que este niño no tiene atención, es que esta persona no tiene atención, porque tú tampoco la tienes. Ahora llevamos 10 minutos y ya has desconectado, entonces cambio de patrón, os voy a cantar. Sobreviviré. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces? Vale, cuarto punto. Hemos de tener muy presentes los contextos a la hora de aprender. Y para ello esta frase, que muchos recordáis. No vas a recordar lo que te han enseñado, pero nunca olvidarás cómo te hicieron sentir. Fundamental. Gastar más tiempo en el contexto, en la emoción que va a sentir nuestro alumnado, que en el contenido en sí. Es que siempre nos solemos centrar en las mismas memorias, en los mismos tipos de memoria, y olvidamos otras memorias que también nos ayudan a no olvidar, como puede ser la memoria sensorial. Y en este punto yo recuerdo otra experiencia. Cuando fui a un colegio, a mi primer colegio de prácticas, y una de las profesoras, que era bastante joven, por cierto, era interina, pero bueno, eso no tiene nada que ver, era muy joven, tenía mucha energía y me acuerdo que le tocaba dar el tema de las fracciones y yo en esa etapa estaba yendo de curso en curso, no sé si era tercero de primaria o cuarto de primaria. Y la chica no abrió el libro, tenía el libro, sino que de repente me dice, oye, ¿me acompañas a la cocina? Y yo, claro. Cuando estás en prácticas, pues suele ser bastante obediente. Digo, vamos a la cocina, algo bueno habrá allí. Y me dice, no, es que tenemos que coger unas pizzas que me está preparando la cocinera. Y yo, ¿cómo? Total, que cogemos las pizzas, vamos a clase, tocaban las fracciones y la chica dio la clase atendiendo a las pizzas, a la forma de cortarlas, trabajamos los cuartos, los quintos, los medios, todo, comimos pizza. Y eso yo no lo he olvidado, ya hace bastantes años de eso, pero estoy seguro que los niños no han olvidado lo que son las fracciones, lo han aprendido de una forma sensorial y sobre todo mucho más visual. Y cuando les toque dar otra vez las fracciones, estoy seguro que esos niños y niñas dirán, ¡ah, lo de las pizzas! Ya me acuerdo. Y les saldrá una pequeña sonrisita. Y por último, que va también relacionado con este punto, jugar con la sorpresa. Se ha visto que es fundamental para implicar a nuestro alumnado jugar con esos momentos de sorpresa que no se van a esperar. No siempre, porque entonces vivimos en un estado de sorpresa que el umbral de estímulos cada vez es más alto y es más complicado sorprender, pero de vez en cuando romper esos patrones a los que están acostumbrados. El cerebro igual piensa que ahora toca A, luego B y luego C. Y de repente entras y D, E, F y luego A. Y eso se recuerda mucho más que sea todo tan segmentado, estructurado y repetido en el tiempo. Por ejemplo, imagínate que estás trabajando la resistencia de cara a educación física y en vez de correr por correr, dices, chicos, ¿habéis visto el récord de la maratón? Es increíble cómo corría el récord que hizo este último sábado. ¿Intentamos batirlo? Y estás dando la resistencia o estás dando la velocidad y pruebas mediante relevos aguantar el ritmo durante 500 metros, 300, 400 del maratoniano y así observar la velocidad que llevaba y sobre todo implicarse y motivarse mucho más. Estás jugando ya con la sorpresa de, en vez de correr por correr y dar vueltas, vamos a replicar el ritmo, ven la animalada que ha sido y que ha hecho y cambias todo. Y esa clase no la olvidan. Incluso muchos comienzan a correr o comienzan a recordar y a pedirles a sus padres, ¿podemos ver la carrera? ¿Me puedes apuntar a esta carrera popular? Y es mucho más significativo que si decimos vamos a dar vueltas al campo o apuntaros a la carrera popular que es el sábado. Jugando con eso. O imagínate que estás dando los huesos con los más pequeñitos y de repente has quedado con el conserje o has quedado con otro profesor para que te toque a la puerta en medio de clase y diga, ¿habéis visto la excavación?
¿O habéis visto el hueso que hay en el pasillo? Y hay una ristra de huesos que tú sigues y te llevan, no sé, al jardín, y en el jardín está lleno de huesos y empiezas a ver lo que estés dando en clase. Y eso suscita curiosidad. Y eso aumenta la implicación. Los niños y niñas preguntan y con esa curiosidad tienes el contexto para enseñar lo que quieras. Quiero que os llevéis de este podcast la importancia de la neuroeducación en este aspecto. La importancia de partir de los intereses del alumnado, de preocuparse por su día a día, de preguntarle cuando entran a clase. En otro punto, fomentar la autonomía para que se impliquen más. Hacerles ver en qué fase del avance de su aprendizaje están. La atención, no darla por perdida. Es un músculo. Hay que entenderlo como un músculo. Se puede entrenar. Y hemos de primar los contextos y el impacto de la actividad frente a la actividad en sí o el contenido en sí. E ir jugando con esa sorpresa. Si es que tenemos elementos para crear ese contexto inolvidable. Está claro que de lunes a viernes no van a ser todas las horas. ¡Sorpresa! Juegos pirotécnicos. No, pero me entendéis. Bueno, espero que os haya gustado el podcast, que la frase sin emoción no hay aprendizaje está muy bien, pero hemos de aplicar todo esto. Y lo dicho, si os ha gustado, dejar un corazoncito, un like, me ayuda un montón, un comentario diciendo, oye, la próxima vez canta un poquito más, lo que queráis, y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.